share a common vision for the future, grounded on common values. It is wonderful to be back in Mexico. Lindo y querido. Reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. Juntos somos más fuertes. Migrantes mexicanos nos dicen, nosotros nos salimos de México, pero México nunca se sale de nuestro corazón. Hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Bienvenido a Voces Sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hola, soy Alejandro Barrón, especialista de diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos en México. Bienvenidos a Voces Sin Fronteras, episodio número 6. Este es un podcast de la Embajada de Estados Unidos en México en colaboración con Frecuencia SEM y el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Esta es una ocasión muy especial porque nos acompaña Dana Graber, funcionaria internacional con más de 25 años de experiencia en ayuda humanitaria, desarrollo y gestión de programas de equipos multidisciplinarios. Ha trabajado en diferentes cargos dentro de la Organización Internacional para las Migraciones en lugares como Tailandia, Costa Rica, Hungría, Jordania y Washington D.C. Hoy en día es la jefa de misión para la OIM México. Dana es una experta en el tema de flujos migratorios y nos acompaña hoy para platicar un poco sobre este fenómeno y sobre los esfuerzos que realizan la OIM y la Organización de las Naciones Unidas para promover una migración ordenada y humana. Bienvenida, Dana. Muchísimas gracias por la invitación. Además, esta es una ocasión muy especial porque en nuestro sexto episodio, por primera vez tenemos a una invitada que trabaja fuera de la embajada y nos complace tenerte aquí. Excelente. Antes de entrar directamente al tema de la migración, nos gustaría que nuestra audiencia te conozca un poco. Por favor, dinos de dónde eres, cuál es tu formación académica y cuánto tiempo llevas viviendo acá en México. Ok, perfecto. Bueno, soy de Colorado, aunque llevo más de 20 años fuera de los Estados Unidos, pero siempre es en mi corazón. En términos de la educación, estudié psicología y comunicaciones en Goshen College, en Indiana, y después saqué la maestría en Relaciones Internacionales de George Washington University en Washington, D.C. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo acá en México? Llevo 3 años y medio. ¿Estás con tu familia por acá? Sí, tengo 3 hijos de 10, 12 y 15 años y obviamente mi esposo. ¿Qué les parece México? Me encanta México y hemos adaptado muy rápidamente y también los niños están perfeccionando su español, que para mí es sumamente importante. ¿Les está costando? No tanto porque vivimos 5 años en Costa Rica, aunque la niña solamente tenía 2 años y medio cuando nos mudamos a Tailandia. Entonces a ella un poco, pero por su edad está muy rápidamente aprendiendo el idioma. Que bueno, en unos años ya va a dominar todos los idiomas, va a ser una auténtica políglota. Sí, sí. Pues vamos a entrar de lleno al tema migratorio. Dado que la OIM es una organización que está ligada a las Naciones Unidas, esto es importante, saber cómo se alinea el tema migratorio a los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Bueno, el tema de migración es muy transversal en los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es muy importante en términos del desarrollo y alcanzar la Agenda 2030. Como sabemos, la promesa de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás y no se puede actualizar o realizar sin el rol que tienen las personas migrantes, porque las personas migrantes apoyan mucho en las economías, ambos en los países de destino y los países de origen, y también son una parte clave en términos de el desarrollo de no solamente las comunidades, pero también el desarrollo cultural y lo que pueden ofrecer en términos de la música, la comida, etcétera, que es parte de esta cultura de
de sostenibilidad que tenemos bajo de la Agenda 2030. Creo que tocas aspectos muy importantes. Desafortunadamente, por las cuestiones migratorias que se dan aquí en México y la relación con el tema migratorio en los Estados Unidos, quizás hay esa tendencia a pensar que la migración es un problema, cuando en realidad los migrantes en todo el mundo aportan desde el punto económico y cultural de manera muy importante a los países que los reciben. Quería preguntarte, Deina, ¿cómo es tu día a día como la jefa de misión de la OIM en México? ¿Cuál es el tipo de actividades que desarrollas en este rol? Cada día es diferente y por eso me encanta. Tengo que decir que cada día es muy intensa. Generalmente participo en muchas reuniones, ambos virtuales y presenciales. Puede ser en un día, tengo reuniones con contrapartes gubernamentales, de la academia, de la sociedad civil, obviamente reuniones internas dentro del equipo en OIM México, pero también con la oficina regional en Costa Rica, también con la sede en Ginebra. Y también viajo mucho porque tenemos 10 oficinas en la misión en México con más de 300 personas. Entonces todo es parte de mi trabajo y es muy cambiante, es increíble. A tu juicio, ¿cuál es la labor principal de la oficina de la OIM en México? Bueno, es para apoyar a las contrapartes y principalmente al gobierno de México en gestionar la migración para que sea segura, ordenada, regular y digna. Entonces tenemos muchas actividades alrededor de ese objetivo o meta aquí en México, y eso puede ser la prevención de la trata de personas, la protección de las personas migrantes más vulnerables, niños, niñas, adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas de delito. También facilitamos la migración laboral, incluso a México. Más y más México es un país de destino, entonces facilitar la integración socioeconómica de las personas migrantes. También el tema del cambio climático es muy importante, más y más. Y muchos temas vinculados con toda la gestión de migración en México. Dentro de tus viajes, y ya mencionaba que tú has estado dentro de la Organización Internacional para las Migraciones en 3 continentes. Has estado en diferentes países del continente americano, has estado en Europa y también en el continente asiático. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu aprendizaje en estos diferentes viajes? Sobre todo por lo que corresponde a esta interacción que tienes tanto con los migrantes como con las autoridades que gestionan esta migración. Bueno, en términos de los viajes aquí en México, porque he visitado casi todos los 32 estados en México, y lo que he notado es hay un compromiso enorme por la parte de las autoridades locales en términos de abordar este tema de migración, porque casi todos los estados de México están abordando el tema. Están enfrentando este fenómeno de migración. Entonces, eso es algo muy agradable para nosotros, este compromiso y el interés en trabajar con nosotros o buscar nuestro apoyo técnico. También en términos de mis experiencias, porque he visitado muchos albergues en varios estados, he hablado con muchas personas migrantes y es sumamente interesante escuchar sus historias, sus razones por migrar y aprender un poco más cuáles son los factores que empujan la migración y también los factores de atracción principalmente a los Estados Unidos. Y ciertamente es un aspecto multifactorial, ¿no? No hay una sola razón por la cual los migrantes deciden salir de su país e ir a otro. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero, regresando al tema de los viajes, seguramente has notado que la experiencia del migrante es muy diferente dependiendo del país donde te encuentres. Y eso nos hace pensar que no se trata de problemas aislados o de situaciones que corresponden solamente a un puñado de países, sino que es una cuestión auténticamente global. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de que el tema migratorio se aborde desde un enfoque multilateral? Bueno, es justamente lo que estás mencionando de factores multicasuales en términos de la migración, y eso significa que no es un solo país, un solo gobierno, una sola organización de la sociedad civil o incluso de las Naciones Unidas que pueda abordar el tema. Requiere, por ser un tema tan complejo y también multifactual, multifacético, que requiere el apoyo y los servicios de varias entidades. Entonces, por ejemplo, en México, como
si vemos la frontera con los Estados Unidos, es el corredor más importante en el mundo en términos de flujos migratorios. Entonces, México no puede abordar este tema solo. Requiere una respuesta regional de los gobiernos en la región. Pero no solamente de los gobiernos. Obviamente la sociedad civil tiene un rol sumamente importante jugar, por ejemplo, en la protección y dar servicios a esas personas migrantes. También el sector privado. Muchas veces olvidamos el rol sumamente importante que tiene el sector privado en términos de, no solamente en términos de la responsabilidad cooperativa y cómo pueden colaborar con agencias de la ONU en esos temas, pero también en términos de la integración socioeconómica. En México hay una estimación de 2 millones de vacantes. Entonces, desde el sector privado hay mucho interés en reclutar a personas migrantes. También no podemos olvidar la academia. Es sumamente importante tener información, certeza, actualizada, factual en términos de la migración. Y la academia tiene un rol sumamente importante en términos de recopilar información. Entonces, para responder brevemente a tu pregunta, justamente es eso. Hay la necesidad de la participación de muchas entidades para abordar un tema tan complejo como la migración. Este es un aspecto sumamente interesante, ¿no? Creo que todos podemos aportar mucho para que el migrante que llega se sienta acogido, ¿no? Y que pueda tener pues las mismas posibilidades que todos a desarrollarse de manera plena. Cuéntanos un poco sobre el Pacto Mundial sobre la Migración. Puntualmente, ¿qué es lo que busca el pacto y qué es lo que se está haciendo para que el pacto pueda alcanzar sus objetivos? Bueno, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer acuerdo en el mundo, el primer acuerdo mundial entre los países miembros de las Naciones Unidas para abordar el tema de migración de una manera compartida. Entonces, tiene 23 objetivos y la idea desde la perspectiva de la OIM es apoyar a los gobiernos en realizar estos 23 objetivos que cubren muchos temas de la migración. Entonces, es un acuerdo tan importante, es no vinculante, que también es un punto importante reconocer. Entonces, depende mucho también en la voluntad de los países que adhieren al pacto. Yo te comentaba que desafortunadamente tenemos esta situación donde mucha gente quizás ve a la migración como un problema y no como una causa que puede detonar cualquier clase de crecimiento en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y esto atiende principalmente al fenómeno de la migración irregular. Eso es lo que yo creo que mucha gente percibe como un problema. A tu juicio, ¿cuáles son las principales causas que propician esta migración irregular? Si vemos las causas en los países de origen, hay muchas. Por ejemplo, la razón principal de la migración, según muchos estudios, es el socioeconómico. Entonces, muchas personas están buscando una oportunidad de trabajar y una manera de mejorar sus vidas. Si vemos esos países de origen, muchos no tienen esas oportunidades económicas. Entonces, la razón principal. Sin embargo, hay muchas otras razones que son sumamente importantes. Puede ser la violencia generalizada en estos países, la pobreza extrema, que está muy vinculado con ese tema de empleo. También la falta de acceso a servicios de salud, de educación para los niños. También el cambio climático y los desastres que también están causando la migración. Entonces, nuestro rol y también el propósito de la OIM o la meta es que la migración sea una opción y no una obligación. Sí, claro, y que no sea la única alternativa, por otro lado, ¿no? Estas causas, y tú nos acabas de explicar cuál es la principal a tu juicio, ¿no? Y que tiene que ver con situaciones socioeconómicas en el país de origen. ¿Ha habido una evolución o siempre ha sido esa la causa principal? Depende mucho en el país, porque hay países que estaban más estables y la razón de la inmigración fue más que todo, o emigración más bien, fue razones socioeconómicas. Pero una vez que un país entre en un conflicto o una tensión política, puede ser que las personas están saliendo por otras razones, o razones políticas, razones de la violencia, etc. Entonces es difícil decir que han sido un cambio y tenemos que reconocer que la migración es parte de ser humano, una persona humana. Hemos visto desde
toda la historia este fenómeno de migración. Entonces no es nada nuevo, es algo muy natural, es parte de nuestra personalidad de querer buscar mejores vidas. Entonces es muy natural ese tema de migrar. Y creo que esto es importante, ¿no? Dentro de este factor, cuando hablamos de migración, no debemos dejar de pasar por alto que estamos hablando de personas, ¿no? Con aspiraciones, con sueños, con deseos, y creo que la tendencia a veces es a deshumanizarlos, lo cual genera mucho más problemas para los migrantes. Pero regresando al punto de la migración irregular, es sabido que en México existe un problema por el tema de los coyotes, ¿no? De aquellas personas que ayudan a migrar irregularmente, tanto a mexicanos como a personas que utilizan al territorio mexicano como tránsito en su trayecto a Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es la proporción o cuál es el porcentaje de personas que utilizan a los coyotes de manera irregular? ¿Puedes hablarnos un poquito de este fenómeno? Por varios estudios, la estimación es entre 45 y 50% de las personas usan coyotes traficantes para migrar. Y es muy entendible cuando vemos la migración desde Sudamérica, desde otros continentes, las personas que tienen que cruzar el Darién, que es la jungla entre Colombia y Panamá, también todo el país de México. Entonces, hemos realizado varios estudios sobre ese fenómeno de los coyotes, de traficante de personas migrantes, y también los costos, porque pueden variar mucho. Por ejemplo, una persona de Afganistán puede pagar hasta $30,000 para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos. Es muchísimo. Y este punto es muy importante porque justamente te iba a preguntar acerca de los costos. Esto es para una persona de Afganistán. ¿Qué hay de una persona que viene, por ejemplo, de Sudamérica o de Centroamérica? ¿Cuánto cuesta? Depende mucho, por ejemplo, si es una familia o una persona sola. Depende si esas personas quieren varios intentos de cruzar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Entonces, a veces hay un paquete que incluye varios intentos de cruzar. Depende, también hay paquetes como VIP, donde las personas tienen la acomodación en hoteles y es más como organizado el viaje. Puede incluir, incluso si vienen de otros países, de otros continentes, viajes aéreos en avión. Entonces depende mucho, puede ser dentro de México varios como 500 hasta $1,000 dentro de México, porque incluso las personas mexicanas a veces pagan por esos viajes, y puede ser 5,000 hasta más desde Sudamérica, como mencionaste. Entonces depende mucho en el tipo de paquete, digamos, y el tipo de viaje. Pero sin duda representa pues un verdadero reto, ¿no? Para personas que quizás están saliendo de situaciones de pobreza o están tratando de escapar de la pobreza y prácticamente tienen que hacer una inversión de quizás todo lo que tienen para emprender este viaje. Y ni siquiera hemos tocado o apenas hemos tocado el aspecto acerca de los peligros para el migrante. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, sobre cuáles son los principales riesgos para el migrante cuando decide hacer esta travesía. Hay muchos riesgos y tenemos que reconocer que el tráfico de personas migrantes está muy vinculado con el crimen organizado. Entonces, del crimen organizado que está trabajando mucho en términos del tráfico de armas, de drogas, más y más también están trabajando en el tráfico de personas porque es muy lucrativo, justamente por los costos que estamos hablando. Entonces, hay ese riesgo vinculado justamente con el crimen organizado. Entonces, aunque sea por un traficante o un coyote, no significa que sea un viaje seguro. De hecho, muchas veces nos han comentado las personas migrantes de multas que aplican, que no estaban esperadas, incluso secuestros en el transcurso. Y esos son los riesgos vinculados con incluso los traficantes, pero aparte de eso hay los riesgos naturales. Por ejemplo, mencioné la jungla del Darién, donde hay ríos, no hay nada por 3 días, las personas están cruzando la jungla, incluso animales silvestres que suena un poco increíble, pero es justamente los riesgos que esas personas tienen. Además, inundaciones, desastres naturales, pero también en el norte, por ejemplo, de México, depende si es en invierno, temperaturas muy bajas, y el frío, y en verano, obviamente, en el desierto, temperaturas muy altas. Además, el tema de la comida, el agua.
las necesidades básicas que en varios de esos países no se encuentran. Ciertamente que los riesgos son muchísimos y por eso también la necesidad de que todos nos sumemos para que no existan este tipo de situaciones y sobre todo que nos movamos más hacia una migración que sea ordenada, que sea regular y que no ponga en riesgo a quienes emprenden estas travesías. Teina, ¿puedes hablarnos un poco acerca de las vías legales o regulares para la migración que existen tanto en Estados Unidos como en México o en otros países? En términos de los Estados Unidos, principalmente para entrar regularmente o legalmente, lo más importante es CBP1 o CBP1. Eso te da una cita en un día para entrar en los Estados Unidos y empezar los procesos migratorios para la instancia en los Estados Unidos. También hay el parol humanitario para 4 nacionalidades que tiene varios requisitos, pero es otra opción legal para entrar. Hay varias visas, generalmente que son desde los países de origen para trabajar regularmente en los Estados Unidos. Entonces ese proceso empieza en los Estados Unidos y no en la frontera con México. También hay la reunificación familiar para personas que tienen familia en los Estados Unidos. Y cada proceso es distinto y tiene sus reglas, reglamentos para entrar de esa manera regular en los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es más opciones en México, o sea, más interés por la parte de las personas migrantes en trabajar en México. También el gobierno de México está sumamente interesado en facilitar ese proceso de inserción socioeconómica de las personas migrantes y también hay alta demanda por la parte del sector privado en contratar a personas migrantes. Entonces es otra opción que estamos trabajando con el gobierno porque todavía hay barreras, especialmente para las personas que entran irregularmente en México, pero quieren quedarse en México como migrante y trabajar. Entonces, ¿cómo podemos abordar esas barreras? Por ejemplo, los costos de entrar irregularmente y también el proceso de obtener la visa, el permiso para trabajar. Pero es una oportunidad muy importante, especialmente con el crecimiento económico de México, que creo que vamos a ver más y más con el nearshoring. Entonces, creo que es el futuro de México también, analizar y dar la bienvenida a la migración laboral en México. Y sin duda estas opciones y estas alternativas hablan de la colaboración que se da entre México y Estados Unidos para atender, por un lado, las causas raíz de la migración, pero por otro lado, para darle cabida al mercado laboral a los migrantes. Exacto, y también entre los dos países, los dos gobiernos y los países de origen, para también ofrecer la oportunidad más vías regulares de ir desde los países de origen regularmente a México o a los Estados Unidos para que no tengan que hacer esta migración riesgosa que muchas veces tienen que hacer. Ya mencionabas, Deina, acerca de la necesidad de que todos, incluyendo sociedad civil, academia, iniciativa privada, se sume a esto para que la migración se realice de esta manera, de manera ordenada. Muchos de los miembros de nuestra audiencia son estudiantes de universidad. ¿Qué les puedes decir a ellos acerca de cómo pueden contribuir a mejorar este panorama? Bueno, hay muchas maneras, hay infinite, creo. Por ejemplo, lo que hemos hecho es trabajar con periodistas e incluso estudiantes que estaban estudiando periodismo en términos de cómo se puede presentar en los artículos, en sus informes, la condición migratoria. Porque muchas veces la xenofobia, el racismo está basado en lo que estamos leyendo en las redes sociales, en los medios. Entonces es sumamente importante, por ejemplo, entender el fenómeno y saber cómo reportar sobre el fenómeno en una manera ética. Aparte de eso, obviamente, en términos de la sociedad civil, trabajar con una ONG o organización no gubernamental, hay muchas opciones de trabajar con las personas migrantes en términos de salud. Obviamente, necesitamos más conocimiento en términos en los hospitales, en las clínicas, en términos de cómo atender a las personas migrantes, abogados para explicar a las personas migrantes cuáles son sus derechos, cuáles son las opciones de regularizarse.
trabajar en el gobierno. De hecho, es sin fin las opciones de los estudiantes trabajar en una manera u otra con las personas migrantes o por las personas migrantes. Pues bien, ahí lo tenemos. Hay muchísimas opciones en las que podemos ayudar a que los migrantes se sientan cobijados y que puedan realmente incorporarse a las diferentes sociedades. Muchas gracias a Dana Graver, jefa de misión para la OIM México. Y gracias también al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y a Frecuencia SEM por la colaboración en este podcast de la Embajada de Estados Unidos llamado Voces Sin Fronteras. Hasta la próxima. Pink con Dana. ¿Qué es lo que más te gusta de México? La comida. ¿Por qué? Es muy variable. Me encantan los tacos, los sopes. Hay muchas opciones. Es increíble. ¿Cuál es tu platillo favorito? Creo que los sopes. Últimamente me he enamorado con los sopes, pero también los tacos, porque hay tantos tipos de tacos en México. ¿Cuál es tu rincón favorito de la Ciudad de México? Me encanta la Condesa, específicamente entre la calle Amsterdam y el Parque México. ¿Qué otra ciudad de México te ha cautivado? Recientemente fuimos con la familia, fui a Puerto Escondido y me gustó mucho porque es muy tranquilo y me recuerda mucho de los pueblitos en las playas en Costa Rica. ¿Cuál es tu música favorita? Qué buena pregunta. Me gusta de todo, pop, rock. De hecho, mi esposo es un cantante en grupo de rock de los 80 y 90 y los otros 4 que tocan con él son mexicanos. Si eventualmente decidieras vivir a México ya permanentemente, ¿en qué lugar te gustaría vivir? Me encantaría vivir permanentemente en México y de hecho en la Ciudad de México porque ofrece tanto en términos de cultura, comida, historia, cosas para hacer. Me encanta esta ciudad. No te pierdas los próximos episodios de Voces Sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o Twitter como @US Embassy Mex.